Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer año de secundaria. Les saluda la profesora Gabriela Rojas, maestra del Colegio Andino en el curso de Biología. En esta oportunidad, pues vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial el habernos dado esta oportunidad de estar nuevamente en contacto, jóvenes, a través de esta plataforma. Asimismo, vamos, antes de iniciar, dejar en claro nuestros acuerdos. Los micrófonos cerrados mientras estamos en clase solamente se activa al momento que vamos a preguntar o al momento que vamos a intervenir en las resoluciones de los ejercicios. Muy bien, dando estos puntos, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a empezar con una clase muy interesante, jóvenes, que tiene que ver bastante con lo que estamos relacionados, a través del cual conocemos, a través del cual sentimos todo lo que nos está ocurriendo o pasando alrededor nuestro. Nos estamos refiriendo al tema número 12, la coordinación nerviosa en animales. ¿Ya? El comportamiento animal es muy complejo y depende del funcionamiento coordinado y preciso de muchas células individuales, entre las cuales destacan las neuronas. Las neuronas son células que transmiten información utilizando la combinación de señales eléctricas y químicas. Las neuronas transportan informaciones rápidas y con exactitud para coordinar las acciones y procesos fisiológicos de muchas partes del cuerpo de un animal. Los primeros animales en presentar neuronas son los celenterios. Conforme los animales evolucionan, aparecieron los ganglios nerviosos, que son el resultado de la fusión de cuerpos de neuronas. Luego aparecen animales con cerebro, resultado de la fusión de ganglios nerviosos. De esta manera, poco a poco, el sistema nervioso fue haciéndose más complejo. Entonces, estamos hablando de una célula primordial que va a intervenir en la relación de conocer nuestro medio que nos rodea, la neurona. Hay que saber, jóvenes, que nosotros al nacer nacimos con una gran cantidad, billones de neuronas, ¿sí? Pero estas neuronas van a ir muriendo conforme vamos nosotros también haciendo nuestras actividades cotidianas. Hay que tener en cuenta, jóvenes, que nuestras neuronas son células sumamente importantísimas en nuestro cuerpo. Son las únicas células que no se van a reproducir. ¿Ya? No se reproducen. Aunque hace unos años, un año, 2 años atrás, dieron una noticia grandiosa. Y dijeron, las neuronas se reproducen, ¿ya? Pero una neurona cada 40 años. Imagínate, cada 40 años se reproduce una neurona. Ahora vamos a ir conversando cómo es el funcionamiento de esta célula importantísima. Como estamos viendo acá, la neurona es la que va a ayudar a dar esa reacción, esa coordinación, ¿no? Que va a tener el cuerpo de un animal frente a los estímulos, frente a la actividad que va a realizar. Que si uno está hablando es porque mi sistema nervioso está coordinando. Que si uno se está moviendo es porque el sistema nervioso está coordinando. ¿Ya? Para toda la actividad de nuestro cuerpo, el sistema nervioso tiene un papel muy importante que está cumpliendo. Muy bien, entonces dicen, pero los primeros animales que presentaron neuronas son los celenterios. Nosotros sabemos que los celenterios están formados, por ejemplo, por las medusas, la anémoda, los corales. Luego aparecieron los ganglios. ¿Qué son los ganglios? Los ganglios dice que es la evolución, o sea, es la agrupación de neuronas, la fusión de neuronas. Luego aparece el cerebro, que es la fusión de ganglios. Y así poco a poco aparece el sistema nervioso, que es el más complejo. Por lo tanto, no todos los animales tienen sistema nervioso. Algunos solamente van a tener algunas neuronas, otros van a tener ganglios y otros animales van a tener sistema nervioso. O sea, va a ir en una evolución.
Muy bien, continuamos. La coordinación nerviosa. Dice, la coordinación nerviosa es una serie de eventos internos y externos que realizan los animales, con la finalidad de responder a estímulos ambientales, para lo cual utiliza como base principal el sistema nervioso, cuya unidad es la célula llamada neurona, ¿no? La neurona. Entonces, ¿qué es la coordinación nerviosa, jóvenes? La coordinación nerviosa, dice, va a ser una serie de eventos internos y externos. ¿Por qué decimos internos y externos? Porque nosotros vamos a recibir un estímulo. Vamos a recibir, por ejemplo, un pinchazo en el pie. Nos hincamos, al caminar nos pisamos un clavito. ¿Qué sentimos? El dolor. Ese es un evento externo, que es percibido por nuestro cuerpo. Pero como nuestro cuerpo está rodeado por una gran cantidad de filamentos nerviosos, va a ser captado por uno de estos filamentos nerviosos que está formado por neuronas. Esa neurona recepciona esa información, lo va a transmitir de neurona a neurona y va a llegar al cerebro. Ya en esta función interna que ocurre en nuestro cuerpo, ya estamos hablando de esa coordinación nerviosa interna. Y por eso que dice que las coordinaciones nerviosas, para que nuestro cuerpo pueda actuar frente a un estímulo, se da esta coordinación externa, interna. Por ejemplo, salimos de un lugar, salimos del colegio, imaginemos que estamos en el colegio a las 2 de la tarde, ustedes que salen a las casi 3 de la tarde. Salimos con hambre. Encontramos a la señora en afuera que está vendiendo ceviches y con un olorcito bien provocativo. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? ¿Qué ocurre en la boca? Empezamos a salivar, ¿no? Uy, qué rico, empezamos a salivar. La saliva se va formando en la boca. ¿Por qué? Porque hay una coordinación nerviosa, hay estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es el olor al ceviche. Empezamos a percibir a través del sentido el olor al ceviche. Ese olor va a ser percibido por nuestras neuronas, por nuestro sistema nervioso, y va a enviar, así como recibió el pinchazo en el pie, va a enviar esa información ¿a dónde? Al cerebro. Y el cerebro va a enviar la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La salivación. Entonces hay una coordinación interna y externa. ¿Ya? Interna y externa. Y eso ocurre por las fibras nerviosas que tenemos o el sistema nervioso que tenemos, cuya célula primordial es la neurona. Muy bien, seguimos. La neurona. Acá tenemos una neurona. Sus partes. Tenemos, vamos a ver en este gráfico que está más práctico, el cuerpo celular, que está formado por esta parte moradita, cuerpo celular, en la cual encontramos el núcleo, porque es una célula, encontramos un núcleo, y encontramos estas ramificaciones que salen del cuerpo celular que se llama dendritas. ¿Ya? Este cuerpo celular va a tener un filamento que se extiende, que se llama el axón. Dentro del axón encontramos la mielina. Dentro del axón encontramos la célula Schwann. Esas células de Schwann se unen a través del nodo de Ranvier y las neuronas terminan en unas ramificaciones que se conoce como el axón, terminaciones del axón. ¿Ya? Entonces, a través de estas terminaciones del axón y a través de las dendritas es donde las neuronas se van a comunicar, van a estar en contacto. Muy bien, entonces acá tengo una neurona, ya sabemos que la parte central es el núcleo, estas ramificaciones se llaman las dendritas, este filamento de acá es el axón y termina en las terminaciones del axón. Así como lo ven viendo acá, recepciona el estímulo, viaja como una corriente eléctrica a través de ellas y se comunica. Muy bien. Decimos,
La neurona es la unidad estructural del sistema nervioso y tiene las siguientes partes. El soma, llamado también el cuerpo celular, que es toda esta parte de la, como fuese una cabecita, ¿no? Del que salen diversas finas prolongaciones llamadas dendritas. El axón es una fibra nerviosa, sistemas especializados que conducen señales lejos del cuerpo celular. La transmisión de señales entre neuronas se denomina la sinapsis, para la cual se utilizan los neurotransmisores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, nosotros tenemos una neurona y tenemos otra neurona. Las neuronas no se van a estar moviendo de un lugar a otro para poder conectarse, sino como hemos dicho, las terminaciones de las dendritas se van a unir a las terminaciones de los axones y van a transmitir la información a través de pequeñas conexiones eléctricas. A esta conexión eléctrica que se da entre neurona y neurona se conoce como la sinapsis. Entonces, la sinapsis es la conexión, es la transmisión de información de una neurona a otra. No se unen, sino solamente a través de una especie de conexiones eléctricas. ¿Ya? A eso se conoce como sinapsis. Entonces, la neurona es la célula principal del sistema nervioso, está formada por dos partes. El soma, o cuerpo celular, donde encontramos el núcleo y las dendritas, y esta fibra nerviosa larga, que se llama el axón, que termina en unas terminaciones también idénticas a las dendritas, ¿no? A través del cual se va a unir a otras células. La unión entre entre neurona y neurona para la comunicación o la transmisión de la información se conoce como sinapsis. Sinapsis, para lo cual van a intervenir los neurotransmisores. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de cuáles son los componentes para esa coordinación nerviosa. Hemos dicho que las conexiones nerviosas podrían ser externas e internas, ¿sí? Era todo ese proceso que va a ocurrir dentro del cuerpo a través del cual se va a recepcionar el estímulo y se va a dar la respuesta. Por ejemplo, habíamos dicho, si vemos un ceviche y estamos con hambre, recibimos el estímulo que es el olor. Ese olor es percibido por por el olfato. Esa información a través del sistema nervioso llega al cerebro y el cerebro ordena al momento la respuesta, que es la salivación. ¿Ya? Entonces, esa es una coordinación nerviosa. Ahora, ¿cuáles van a ser los componentes para que ocurra esa coordinación nerviosa? Primeramente, son los receptores. ¿Qué son los receptores? Van a ser las estructuras especializadas a través del cual ustedes van a captar o nuestro cuerpo va a captar los estímulos para poder transmitirlo al sistema nervioso y pueda transformar en el impulso o pueda dar la respuesta, ¿no? Ahora, estos receptores pueden estar ubicados en diversas partes del cuerpo, ¿ya? Los receptores pueden estar ubicados en diversas partes del cuerpo. Por lo tanto, hay una clasificación. La clasificación de los receptores pueden ser 1 o A, según su localización. De acuerdo a donde están ubicados, van a ser exteroreceptores. Van a ser aquellas estructuras que van a recepcionar los estímulos del exterior. ¿A través de qué partes del cuerpo del ser vivo recepciona estímulos del exterior? Dice, a través de los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos son los órganos que nos ayudan a conocer lo que nos rodea, jóvenes. Si yo no tengo la vista, no puedo conocer, no podría ver los colores, los tamaños, las formas, etc. O sea, nos ayudan a conocer. El tacto, lo suave, lo duro, etc. Lo caliente, lo frío. El gusto, los sabores.
El oído, los sonidos. El olfato, también los olores. El gusto, los sabores, ¿no? Y el olfato, los olores. Entonces, estos exteroreceptores son los que nos van a ayudar a recibir los estímulos del exterior. Si yo toco algo que está caliente, ahí estoy recepcionando un estímulo, que es la corriente. ¿Qué hago? Esa corriente viaja a la velocidad de la luz al cerebro y devuelve también la respuesta. Retiro a la velocidad la mano. No me quedo pegada. Entonces, la mano o el tacto está siendo un esteroreceptor. Si nosotros percibimos el olor al ceviche, lo hacemos a través del olfato. Es un esteroreceptor que está llevando la información al cerebro. Si yo escucho el sonido, por ejemplo, de una ambulancia, entonces, y veo que está cerca de mi casa, me llama la atención y digo, ¿qué pasó? ¿No? Escuché, ahí mismo viajó a la información al cerebro y te dio la respuesta. Abres la ventana de repente para poder ver qué es lo que pasó. Y así. Entonces, los receptores se pueden clasificar según su localización, primero en exteroreceptores. Los exteroreceptores son los que nos van a ayudar a conocer o van a ayudarnos a recibir los estímulos que nos rodean, los estímulos del exterior, los estímulos que están fuera de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los primeros componentes. Muy bien, seguimos. Ahora tenemos el segundo grupo, interoreceptores. Como su mismo nombre lo dice, intero, que quiere decir interior. En nuestro cuerpo va estos estímulos que es recibido por los exteroreceptores, porque lo va a recibir, ahora tiene que conectarse, tiene que unirse a través de unos conectores internos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, los músculos, los tendones, las articulaciones, ¿no? Las glándulas salivales, porque si yo siento el olor al ceviche, empiezo a salivar, ¿no? Etcétera. Y también ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la temperatura, tenemos el pH. Si nuestro cuerpo cambia el pH, generalmente nuestro cuerpo tiene que estar en un pH alcalino, ¿sí? Si cambia esa alcalinidad, nuestro cuerpo va a enfermar, nuestro cuerpo va a reaccionar de una manera diferente, ¿sí? Si nosotros le perdemos en el sudor muchas sales, nuestro cuerpo reacciona. Puede darnos calambre, nos podemos desmayar, etcétera, porque está reaccionando. ¿Y quién va a llevar esa información hacia el cerebro? Los interoreceptores que están dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, para que ocurra la coordinación nerviosa y dentro de nuestro cuerpo, primero tenemos que recibir el estímulo de fuera. Una vez recepcionados los estímulos de fuera, estos se van a conectar a las estructuras internas de nuestro cuerpo, a estas estructuras internas que van a llevar esa información hacia el cerebro, se llama los interoreceptores. Son los que van a continuar ese estímulo, pero en la parte interna de nuestro cuerpo, o el cuerpo de un animal. Muy bien, ahora el segundo grupo, según el estímulo que se capta. Según el estímulo, ¿ya? Nosotros sabemos que podemos tener estímulos, por ejemplo, de sabores, olores, podemos tener estímulos de luz, podemos tener estímulos, por ejemplo, de electricidades, etc. Entonces, de acuerdo a ese estímulo que yo voy a recepcionar, también los receptores van a ser clasificados en, primero, quimioreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores, galvanorreceptores y termorreceptores o termorreceptores. ¿Ya? Muy bien. Los quimioreceptores van a ser aquellos, dice, que van a captar sustancias químicas, el olfato y el gusto. El olfato involucra la captación de sustancias gaseosas, mientras que el gusto capta sustancias en solución. ¿Ya? Por ejemplo, para percibir un perfume, es una sustancia gaseosa.
Ese perfume, ¿quién lo percibe? El oxígeno, perdón, el olfato. Y la sustancia gaseosa es un compuesto químico. Por eso se llama quimiorreceptores, porque está sintiendo olores. Igual manera, el gusto va a sentir los sabores, ¿sí? Y el sabor también va a ser un compuesto químico, una composición química. Por eso se habla de quimiorreceptores, ¿ya? Los quimiorreceptores es el gusto y el olfato. Ahora hablamos los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores van a ser los que vas a sentir a través del tacto. El roce. Son sensibles al roce, a la presión, al sonido, a la gravedad. ¿Ya? A la gravedad. Comprende tanto al tacto, al oído, a la línea lateral de los peces, estatocitos y los reoreceptores. ¿Ya? Los mecanorreceptores más que todo tiene que ver con el tacto, sentir el tacto, el roce, por ejemplo, las manos, ¿no? Una persona toca la otra mano de su mamá, de su papá, siente el calor, siente de repente la aspereza si esa mano ha trabajado duro. O sea, el roce. Ese es un mecanorreceptor. La presión, si aprietas, si agarras la mano muy fuerte, te voy a dar la mano, te saludo dándote la mano y siento que la otra persona, uy, me presionó duro. Allá, sentí. ¿A través de quién? De los mecanorreceptores. Voy a sentir el sonido. La campana de la basura está viniendo. Allá, estoy sintiendo ese sonido. Estoy sintiendo con el mecanorreceptor. La gravedad, por ejemplo, al caminar. Estoy caminando y siento que me tropecé, me quise caer. Entonces mi cuerpo empezó a reaccionar y de repente, para no caerme, puse la mano. Reaccioné. Es un mecanorreceptor. ¿Ya? Por ejemplo, la línea lateral de los peces es el que le va a permitir que el pez pueda nadar y no pueda caerse, ¿no? Y de igual manera los estatocitos y los receptores que vamos a estudiar ahora en los animales. Muy bien. Entonces, según el estímulo que recibe, si son sustancias químicas, quimiorreceptores. Si son, de repente, algunos estímulos mecánicos, o sea, de roce, de presión, de sonido, de movimiento, mecanorreceptores. Los fotorreceptores, ¿quiénes serán? Los que van a recibir o van a ser sensibles a la luz. Por ejemplo, se encuentran localizados en los ojos. Si nosotros podemos ver, es porque nuestra vista recepciona la luz que está llevando el reflejo de los objetos. Entonces, dentro de nuestros ojos, nosotros tenemos los fotorreceptores, que nos permite ver, que nos permite conocer a los objetos. Y sus formas más simplificadas, como las manchas oculares o los ocelos. Eso lo vamos a ver en los animales. Por ejemplo, los platelmintos, la planaria. La planaria en la cabeza va a tener dos puntitos que parece que fuesen ojos. No son ojos. Esos puntitos van a ser los fotorreceptores. Ese animalito va a ser sensible a la luz. Ese animalito se va a movilizar de repente sintiendo la luz. ¿Ya? Entonces ya lo vamos a estudiar, este caso de las manchas oculares o llamados ocelos. Los galvanoreceptores, sensibles a las corrientes eléctricas y campos eléctricos. ¿Ya? ¿Dónde encontraremos? También lo vamos a encontrar en el tacto. Nosotros sentimos las corrientes eléctricas a través del tacto. Entonces, en nuestras manos encontramos los galvanoreceptores, que van a ser los receptores, los órganos especializados en sentir la corriente eléctrica o los campos eléctricos. Y tenemos a los termorreceptores. ¿Qué quiere decir termorreceptores? Viene de temperatura, ¿no? Sensibles a la radiación infrarroja o al calor. ¿Ya? Sensibles a las radiaciones infrarrojas o calor. Muy bien, entonces de acuerdo al estímulo, los receptores pueden ser quimiorreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores, galvanoreceptores,
termorreceptores. Muy bien, seguimos. Centro nervioso. Hemos dicho que nosotros recibimos el estímulo va a viajar, recibimos a través de los órganos de los sentidos, esto va a viajar a través de los receptores internos que tenemos en el cuerpo y tiene que llegar a un centro donde se va a producir la respuesta. ¿Y dónde creen ustedes que se da la respuesta a todos los movimientos, a toda la reacción de nuestro cuerpo? ¿Dónde? Tanto en nosotros y en los animales que presentan cerebro, va a ser, ¿no? El centro nervioso, lugar donde un impulso generado se transforma en un impulso de respuesta. ¿Y dónde se da? En el cerebro, jóvenes. El cerebro es el que va a recibir la información por el tacto, por la vista, que se va a conectar con el exterior, recibe a través del sistema nervioso, viaja a la velocidad de la luz, llega al cerebro. Y el cerebro va a devolver la respuesta. Es por eso que en nuestra boca saliva, si que olemos el ceviche. Por eso que en nuestra mano retiramos a la velocidad si hemos tocado algo que esté con electricidad, etc. Porque el cerebro es el que va a mandar esa respuesta. Entonces se llama centro nervioso al centro, que es el cerebro, donde se va a transformar el impulso que recibió en una respuesta. Luego tenemos las terminaciones nerviosas efectoras. ¿Qué van a hacer? Transforman el impulso de respuesta en una acción específica. Las acciones más comunes son del movimiento, producción de calor y la secreción. ¿Ya? Entonces van a haber terminaciones nerviosas. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de nuestros órganos de los sentidos, a través de nuestros cuerpos, a través de todo nuestro cuerpo, estamos rodeados por terminaciones nerviosas. Y estas terminaciones nerviosas son las que van a dar la respuesta al estímulo que recibió. ¿Y quién manda esa respuesta? El cerebro. Por ejemplo, en nuestra piel, nosotros tenemos las terminaciones nerviosas, que vamos a sentir, por ejemplo, el pinchazo. Si tenemos una aguja que nos pincha, sentimos el dolor. Porque este estímulo ha viajado a través de las terminaciones nerviosas a la velocidad de la luz al cerebro. Y el cerebro mandó la respuesta, ¿no? A través de los nervios también, y respuesta, el dolor. De igual manera, la presión. El calor, si nos acercamos o de repente estamos prendiendo un fósforo y el fósforo nos cayó. Sentimos el calor al momento. Tenemos la respuesta. El frío, ¿no? Porque nuestro cuerpo de repente dice, uy, tengo frío y se forma la piel de gallina. Porque recibió el primer estímulo, viajó al cerebro y el cerebro mandó la respuesta. Pero todas esas respuestas se va a dar por las terminaciones nerviosas que van a rodear todo nuestro cuerpo o nuestros órganos. ¿Ya? Muy bien. Y ya que estamos hablando de terminaciones nerviosas, también debemos mencionar lo importante que son los nervios. Son los que conducen los impulsos nerviosos. Están constituidos por neuronas aferentes. Conducen impulsos de estímulos. Los aferentes son los que van a conducir y los eferentes son los que van a dar la respuesta. Y la asociación de estos dos son los que van a formar en sí el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces nosotros y todos los animales están formados, tienen nervios. Los nervios son los que son de dos tipos. Los aferentes son los que van a conducir los impulsos. Recibe, por ejemplo, el pinchazo. La neurona aferente lo recibe y lo conduce al cerebro. El cerebro produce la respuesta y lo devuelve por otra neurona. ¿Qué neurona? Eferente. ¿Ya? Los aferentes llevan el impulso, llevan la información y los eferentes devuelven la respuesta. Son los dos tipos de nervios que tenemos y que tienen todos los seres,
los seres vivos que tienen sistema nervioso. Muy bien. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso de los animales invertebrados. Ustedes saben que los animales invertebrados son aquellos que no tienen columna vertebral. Muy bien. En estos animales van a haber 3 tipos de sistemas nerviosos, ¿ya? El sistema nervioso, el primer tipo, sistema nervioso difuso. El sistema nervioso difuso, llamado también reticular, lo presentan los celenterios. ¿Quiénes son los celenterios, jóvenes? Ahí están las medusas, ahí están, ¿quién más? Los poríferos, ¿no? Ellos son los celenterios, son los animales más simples, los más primitivos. Entonces, en estos animales van a tener un sistema nervioso difuso. Es la forma más simplificada y menos evolucionada del sistema nervioso. Está constituido por una red nerviosa de neuronas bipolares y multipolares, protoneuronas, capaces de conducir los impulsos en ambos sentidos, o sea, de ida y vuelta. No existe centro nervioso, o sea, no tienen cerebro, no tienen cerebro. En las medusas, a nivel del borde de la campánula, existen estructuras llamadas ropalios, que cumplen la función de equilibrio y fotorrecepción. ¿Cuál es la campana? Esta es la medusa, ¿no es cierto? Esta parte que parece un sombrero se conoce como campana. Entonces, alrededor de esta campana, casi en el borde de esta campana, existe lo que son los roparios. Y por esos roparios es donde van a tener la función de equilibrio y fotorrecepción. ¿Qué hemos dicho que es fotorrecepción? Los que son receptores, ¿sí? Los que van a recibir los estímulos. Muy bien. Entonces, ahí encontramos esas funciones de equilibrio y fotorrecepción. En los tentáculos del animal se encuentran los receptores táctiles llamados nidocios, nidocilios. En los tentáculos, o sea, en estas partes de acá, encuentra, dice los receptores táctiles, nidocilios. Estos, dice, en los nidarios, a excepción de las hidras, es muy común la presencia del sistema nervioso de doble red en la misma capa del cuerpo. ¿Ya? Entonces, los celenterios, donde encontramos a la medusa, a la hidra, a los poríferos, van a tener sistema nervioso difuso. ¿Qué cosa es? Que va a ser una red nerviosa. ¿Ya? Una red nerviosa que se va a extender a través de todo su cuerpo. Ya está. Por ejemplo, como decimos, los celenterios, poríferos, medusas, son los que van a tener el sistema nervioso como una red de nervios, ¿no? Extendidos alrededor de todo su cuerpo, es como una redecilla. Ellos, los celenterios, presentan una red nerviosa difusa en todo su cuerpo. Esa es la parte del sistema nervioso en los celenterios. Una red nerviosa difusa extendida a lo largo de todo su cuerpo. Estas redes van a estar interconectadas, ¿no? A través de unos pequeños nudos. A ellos se les llama red de células nerviosas interconectadas. Muy bien. Continuamos. El segundo tipo de sistema nervioso es el sistema nervioso bilateral. ¿Ya? Sistema nervioso bilateral. Característico de los animales invertebrados de simetría bilateral. O sea, los platelmintos. Los que tienen simetría bilateral van a ser los platelmintos. Ahí está la planaria. ¿Ya? Tales como la planaria. También dentro de ellos, del sistema nervioso bilateral, tenemos a los caracoles, moluscos, a las moscas, a la lombriz de tierra, anélidos. Los nervios y ganglios nerviosos del lado derecho del animal existen en el lado izquierdo, o sea, son similares. Lo del lado derecho
también es similar a lo del lado izquierdo. Por eso llaman bilateral, a los dos lados, bilateral, son iguales. Entonces, este sistema bilateral, que son ramificaciones, ¿no?, de simetría bilateral, lo van a presentar las planarias, los moluscos, los artrópodos, los anélidos, ¿ya? Es un conjunto de nervios y ganglios similares en el lado derecho, igual en el lado izquierdo. Vamos a hablar de los platelmintos. Presentan una cefalización con dos ganglios cerebrales del que parten dos nervios longitudinales que se unen mediante nervios transversales, llamándose por ello sistema nervioso bilateral escaleriforme, en forma de escalera, escaleriforme. ¿Ya? Los ocelos son fotorreceptores encargados de captar luz, pero no forman imágenes. El número usual de ocelos es 2, aunque no es rara la presencia de varios como en planarias terrestres. Muy bien. Entonces, el sistema nervioso bilateral es la formación de terminaciones nerviosas a los dos lados del cuerpo. En el caso de los platelmintos, este sistema nervioso bilateral es escaleriforme. ¿Por qué? Porque va a unirse los nudos o los ganglios a través de unas terminaciones transversales, lo cual le va a dar una forma de escalera. ¿Ya? En el caso de la planaria, ellos van a tener dos manchas oscuras, que se conoce como ocelos. Esos ocelos son los que van a captar luz, pero no es que van a captar imágenes, sino solamente fotorreceptores, captan la luz. Y esa información, esos ocelos, están conectados a estas redes, a esas simetrías, a esa simetría bilateral que están en su cuerpo, ¿ya? Dentro del cerebro también ellos van a presentar los ganglios. ¿Qué eran los ganglios? La agrupación de neuronas, ¿ya? Entonces no se olviden, los platelmintos, en el caso de la planaria, ellos presentan sistema nervioso bilateral escaleriforme, ¿ya? Escaleriforme. Muy bien. El sistema nervioso de invertebrados, por ejemplo, en la planaria. Esta es una planaria, ¿no? Es un platelminto, es un animal acuático, ¿no? De agua dulce, generalmente. Está formado por una parte anterior, donde está la cabeza, y la parte posterior, donde está la parte final del cuerpo. En la región anterior, ellos van a presentar estas dos manchas oscuras, que parece que fuesen ojos, pero no son los ojos, van a ser los ocelos. Ya dice, ensanchamiento en la región anterior, esta que parece cabeza, que coincide con la ubicación de los órganos receptores principales. Estos son los ocelos, que son los órganos que van a recepcionar la luz. Y el principal desplazamiento de la planaria, porque ellos recepcionan la luz y se unen, hemos dicho, a través de estos cordones nerviosos que están a lo largo del cuerpo. ¿Ya? Entonces, comienza a observar una cefalerización en la zona anterior, o sea, acá, ¿no? Encontramos los ganglios